Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad de Ney Adon Olam, la comunidad, ¿cierto?, judeo-mesiánica en Santiago de Chile, hoy día funcionando solamente virtualmente. Damos un saludo para todos los que están aquí también en Shabbat, un feliz Shabbat, Shabbat Shalom. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver, ¿cierto?, un estudio sobre la parashá semanal, enfocada también eh, en el tema de los espías, en el tema de las sensaciones, las emociones que nos mueven muchas veces a, a tomar decisiones erróneas o a veces a probar o tentar nuestras circunstancias en las cuales estamos viviendo. A veces nosotros no tenemos un porqué en nuestra vida, sino que simplemente actuamos. Muchas veces no hay una razón detrás de por qué nosotros hacemos las cosas, sino que sencillamente las hacemos. ¿Y por qué? Queremos probar hasta dónde llegan los límites. Como dice aquí el título, poniendo a prueba los límites. Muchas veces en nuestra vida así funcionamos y tenemos que reconocerlo. A veces no es que pensemos demasiado las cosas o después digamos por qué hice esto, sino simplemente deseamos saber hasta dónde podemos llegar. Hasta dónde puede llegar nuestra desconformidad, nuestro enojo, nuestra ira. Y un poco vamos probando en la vida, en nuestras conversaciones o con quién nos relacionamos, hasta dónde podemos llegar. Y ya cuando nos pasamos de los límites, ahí tenemos que dar un pie atrás o pedir disculpas. Pero esta tendencia que tenemos de poner los límites a prueba puede tener algún sentido positivo, pero también puede tener sentidos negativos. No es bueno ponernos límites cuando se trata de hacer el bien, pero en ciertos ámbitos sí debemos ponernos límites. Somos libres. El Eterno nos ha hecho libres, pero no nos hizo libres para hacer todo cuanto queramos sin ningún límite. Él nos puso los límites en su Torá, en su palabra, en su voluntad. Entonces nos sometemos, ¿cierto?, a esos límites. Es un cerco. Pero también es propio de las personas muchas veces buscar hasta dónde llega ese límite, hasta dónde podemos llegar. Vamos a hablar un poco de eso en este comentario. Antes sí, vamos a ver de qué se trató, ¿cierto? Se trata esta parashá, que hemos hecho, ¿cierto?, una lectura individualmente, pero también hoy día, ¿cierto?, que leímos una parte de ella. Así que, ¿cuáles son los temas que se trataron? Permiso, voy a acercar un poquito algo para tomar, que tengo un poco de alergia. Está un poco fuerte. Entonces, bueno, primeramente, ¿cierto? Comienza la parashá hablando sobre los espías, que les llamamos así nosotros espías. Más que nada se llaman exploradores, ¿no? Gente que fue a explorar la tierra, que fue a turistear la tierra. Finalmente, fueron a ver cómo era ese lugar. Moshe envía a esos espías en una misión. Les dio una misión particular. Que fueran, que vieran, ¿cierto?, el lugar, cómo eran las ciudades, las personas, los campos, ¿cierto?, los árboles, y que dieran un informe de ello. O sea, tenían una instrucción. Ellos fueron, ¿cierto?, 12 espías, que por ahí, ¿cierto?, nos conecta con los 12 apóstoles, ¿no? Bueno, 12 enviados a la tierra. Justamente tiene un sentido, 12, el número 12, por cierto. ¿De dónde viene el 12 o la importancia del 12? Para aquellos que no saben, eh, todo nuestro sistema más antiguo numérico viene de los sumerios. Y los sumerios, ellos hicieron el sistema sexagesimal, es decir, que basaron, por ejemplo, todas las divisiones de tiempo, ciudades y varias cosas, los contaban como en 6 o en 12. ¿Por qué? Ellos contaban lo que tenemos en la mano, ¿cómo se llama? Fue el nombre. Pero si nosotros contamos, ¿cierto?, las divisiones que tenemos en cada dedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ellos contaban así. 1, 2, 3. Así con las rayitas que nosotros tenemos en los dedos, contaban los 12 y tomaban estos 4.
Entonces, ellos desarrollaron el sistema sexagesimal, que son múltiplos de 6. Por ejemplo, tenemos nosotros que un minuto equivale a 60 segundos. Eh, También una división de los años, del año, ¿cierto? 360, una hora, 60 minutos. Y esas divisiones vienen de los sumerios, que ellos también vieron este número 12 como una de las formas de conteo más antiguas. Una forma de plenitud también, de completitud. Entonces el número 12 representa un conjunto completo, perfeccionado. Una mano, ¿cierto? Una mano para hacer, podríamos decir, como que cuenta completamente. Ya esos dos en el fondo representan una congregación, representan a todo el pueblo. A eso va también ese número, ¿ya? Y por eso también vemos de repente ciudades que tenían 12, o naciones que tenían 12 ciudades, o 12 tribus, que habla de una plenitud, ¿ya? Y eso tiene también que ver con el conteo que se hacía en la época. Así que si no sabía, un dato. Luego vemos, ¿cierto? De ese envío de los Meraglim, de los exploradores, vamos a llamarle así. Vino el informe de ellos. Un informe que fue nefasto. Fue nefasto de muchas maneras posibles. De muchas maneras en las cuales se estudia. De tal manera que trajo terribles repercusiones para el pueblo de Israel y una marca intergeneracional que prácticamente seguiría al pueblo de Israel, ya que en ese día, ¿cierto?, del informe que entregan ellos, que fue nefasto, se suelen o se han repetido en la historia de Israel en esa fecha en particular, bastantes cosas negativas en medio del pueblo de Israel. Estamos hablando de la destrucción del primer templo, segundo templo. Se dice que también fue desde el becerro de oro también. Fue justamente en ese mismo día, que es un día 9 de Ab. Y así muchos eventos trágicos de los judíos también en la Edad Media, expulsiones de muchos países, etc. Es un día que podríamos decir que tiene un mal augurio. Y se suele ayunar en ese día, justamente para rectificar la manera también en la cual nosotros recibimos ese informe. ¿Qué es lo que nosotros pensamos, por ejemplo, de la tierra hoy? Vamos a hablar también un poquito de eso hacia el final. El pueblo se rebela. El pueblo finalmente, que el Eterno siempre les dice, bueno, va a pasar esto, esto, otro, por cuanto quisieron hacer lo que ustedes quisieron hacer. El pueblo se rebela, dice, bueno, vamos a ir igual. El Eterno le dice, no vayan, ellos van igual. Finalmente, otro desastre y empieza a haber una decadencia en Israel, en los hijos de Israel. Por lo cual Moshe intercede por el pueblo, ¿cierto? Ahí en el punto 4 que aparece allí, números 14-13. ¿Para qué? Para que no sea destruido. Ahí hasta ahí alcanzamos a leer, ¿cierto? Entonces, luego de eso, hoy un intento de conquista que es rechazado. O sea, el pueblo dice, bueno, entonces vamos y conquistemos lo que el Eterno nos ha dado. ¿Por qué? Porque les dijo ya, no van a entrar en la tierra. ¿Y ellos qué quisieron hacer? Igual ir. Entonces, hasta ahí termina ahí ese evento. Luego se vuelven a desarrollar ciertos mandamientos, como diversas ofrendas, como dice allí, la penalidad por violar el Shabbat, el tema de la leña, los flecos también, los tzitziot en las prendas, que son eh, estos flecos, ¿cierto? Oh, todavía no se ve. Estos flecos, ¿cierto? Que se usan en el talit, que es lo que traemos, ¿cierto? Para el que no sepa. Y los espías enviados a Jericó en Josué 2.1. También un evento que nos recuerda un poco a lo que fue el evento de la Torá. Pero ya hay otra imagen. ¿Por qué? Porque Josué, hizo lo mismo que Moshe. No se puso a inventar cuando él entró en la tierra. Hizo lo mismo que Moshe le había dicho que Moshe había hecho en el desierto. Envió espías o exploradores. Ahora, ellos trataron de no cometer los errores que se cometieron en la época de Moshe, pero él no hizo otra cosa. Él no dijo Moshe lo hizo mal, yo lo voy a hacer mejor que él.
Porque había sido una instrucción también que el Eterno había avalado. Y Yoshua hace lo mismo, pero esta vez el informe no es dado, ¿cierto?, a todo el pueblo, sino que es informado en medio, ¿cierto?, de un grupo de personas, líderes. No fue informado a todo el pueblo para alarmarlo, sino fue algo más mantenido, digamos, en secreto, en reserva, mejor dicho. Entonces, hay ciertas cosas que obviamente cambian en el episodio que aparece allí, pero sobre todo la idea es que Yoshua no hizo cosa diferente a Moshe. No es que dijo, yo lo voy a hacer mejor que Moshe. Yo no voy a cometer los errores, pero sabemos que lo que hizo Moshe está bien, estaba bien. Fue la recepción de ellos y la manera en que recepcionaron esa idea, ese informe, lo que produjo todo lo que produjo. Entonces ellos trataron de rectificar, pero no hizo algo diferente. Eso también nos habla de la importancia de la Torá de Moshe, y lo que aparece allí. ¿Debemos hacer lo que está allí? Claro que sí. Aunque haya habido problemas, sí. Siempre hay maneras en que lo podamos rectificar, y todo está puesto allí justamente para nosotros aprender a hacer las cosas mejor. Si es que hubo un error allí, no decir nosotros, no, yo lo voy a hacer mejor y diferente, porque ellos todos están mal, sino que realmente tomemos el consejo de la escritura, obremos conforme a ello, pero rectifiquemos también si hubo errores y hagamos lo mejor que podamos. Entonces, esto es en resumen la parashá, todo lo que se ha leído, así que vamos a entrar a un comentario. Ah, aquí dicen que no veían las letras, se ven muy pequeñas quizás. A ver, voy a colocarlo un poco más grande. Voy a repetirlo. Los temas que se veían ahí. Sí, quizás las letras estaban muy pequeñas. Permítame aparecer ahí. Sí. Bueno, entonces hablamos de los espías enviados a Canaán, el informe de los espías que es dado después, el pueblo se rebela, Moshe intercede por el pueblo, hubo un intento de conquista frustrado, leyes sobre ofrendas diversas, personales sobre todo, la penalidad por violar el Shabbat, luego se toca el tema de los flecos en las prendas, que son los tzitziot, y el caso de espías enviados a Jericó. Y también, si mencionamos el caso de Mateo, hablamos, ¿cierto?, también de los 12 discípulos, los talmidim de Yeshua. Eso es de lo que ha tratado, ¿cierto?, hasta para allá. Por allí en la tarde, en el estudio, ¿cierto?, de la Gran Comisión, hablaremos también un poco de la parte de la Brit Hadashah. Así que vamos ahora a entrar en tema, propiamente tal. Vamos a hablar, hemos visto, ¿cierto?, en varios años este caso, que realmente es bastante complejo, todo lo que ocurrió. Pero bueno, vamos a explicar un poquito desde otro punto de vista este año por qué ocurrió todo esto, si fue o no, por ejemplo, la Lashon Hara, o fue algo más que eso. Y vamos a enfocarnos también en que no tenemos que tentar las situaciones. Vamos allá. Entonces, la Torá comienza diciendo, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y habló el Eterno a Moshe diciendo, Shlach lecha anashim vayaturu et eretz Canaan asher ani notem livnei Israel ish echad lemate avotav tishlahu kol nasi baem. Dice, bueno, vaishlach otam Moshe mimidbar param al pi Adonai kulam anashim rashei bnei Israel gema. Dice, tú mismo envía a los hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Entonces ahí dice, Shelach lecha, envía a Nashim, varones, Vayaturu, que exploren Eteretz Kenaan, la tierra de Canaán. Dice, Asher aninotem libnei Israel, dice sobre a la tierra que yo les voy a dar a los hijos de Israel. Ishehad. Dice, enviarás un hombre, dice Ishehad es como un solo hombre de un solo hombre, le maté, dice. Ishehad le maté. Un hombre de cada tribu, dice. Abotab, de sus padres. Los enviarán enviarás todos los jefes, ahí en hebreo dice Nasi, Baem. Kol Nasi Baem, todo el que sea un príncipe, Nasi, o el que sea un noble,
o una persona destacada, importante entre ellos. Vaishlahu dice, y bueno, los envió Moshe el desierto de Param, etc. Entonces, hay que destacar que la Torá dice envió, ¿cierto?, a que exploraran la tierra. O sea, ellos no fueron en el fondo ellos a hacerse un juicio de valor sobre la tierra. No dice eso, dice vayan a explorar la tierra. O sea, sean personas objetivas. Yo los envío a ustedes para que vayan, vean y objetivamente digan qué es lo que tiene la tierra. Cuando uno va a explorar algo, antes de hacerse una idea, un juicio sobre lo que está buscando, primero tiene que sacarse todo prejuicio de su cabeza. Porque va a explorar algo. Cuando uno estudia algo, por ejemplo, uno tiene que realmente disponerse a estudiar aquello y toda idea que vaya a leer tiene que tratar uno de quitarse ideas preconcebidas y ir a informarse. Hay un tema de objetividad, ¿cierto? Los primeros problemas ocurren cuando nosotros no sabemos ser objetivos o cuándo ser objetivo y cuándo subjetivos. Hay cosas en la vida donde uno tiene que tener claramente delimitada esa diferencia. Hay momentos de ser objetivos y hay momentos de ser subjetivos. Hay momentos donde nosotros podemos juzgar las situaciones, pero no en todo momento. Cuando yo tengo una misión, como ellos tenían, de explorar la tierra, examinarla y ver y contar lo que había allí, todo comentario aparte de ello está de más. Simplemente ellos tenían que decir cómo era, qué es lo que había, qué es lo que no había, y ya. No tenían que decir pero yo creo que tal y tal cosa. Eso está de más. Ahora, cuando eso ocurre y cuando la subjetividad se toma, ¿cierto?, el lugar, es más que nunca necesario que hay que colocar las cosas, ¿cierto?, en prioridad. ¿Cuáles son las cosas que importan más que otras? ¿A qué nos referimos? Cuando realmente uno está en esta ocasión, por ejemplo, que ellos estaban ahí viendo los espías, estos exploradores, y dieron el mal reporte. Si ya empezamos con los objetivos, que pongamos las cosas importantes primero. ¿Qué es lo más importante? ¿Que llegamos hasta aquí y la tierra está imposible de conquistar? O decir, si hemos llegado hasta aquí, probablemente también podamos, con la ayuda, ¿cierto? Si Él nos ha ayudado en todo este camino, también podamos entrar allí. Entonces, cuando nosotros queremos jugar con cosas subjetivas, tenemos que tener las prioridades claras. Porque cuando somos subjetivos en la vida, cuando juzgamos a nuestro prójimo o a las situaciones y colocamos de nuestra cosecha, nuestros pensamientos, lo que creemos y pensamos, pues tenemos que saber que estamos jugando con prioridades. ¿Qué es lo más importante? Cuando yo veo una situación, por ejemplo, y en esta situación hay un peligro para una persona, yo puedo decir, mira, esto está mal porque es peligroso y tal cosa. Yo me preocupo de los demás, porque pongo prioridades, pero también puedo aprovecharme de una circunstancia, omitir y dejar que el peligro aceche. Bueno, si bien no vamos a entrar tanto en ese punto, quiero que tengamos claro que a veces nosotros juzgamos las situaciones y los límites de ellas y es difícil. Porque hasta dónde yo puedo hablar con una persona, hasta dónde le puedo decir yo a esa persona algo, hasta dónde puedo llegar yo a la intimidad del otro, o hasta dónde yo puedo requerir de los demás, no es siempre, no es algo fácil de saber. Bueno, estos dichos que dijeron estos 10 espías, no solamente se quedaron en su boca hacia afuera, sino que llenaron los corazones de una gran multitud. Esa visión que ellos tenían impactó a la mayoría del pueblo. Su visión de lo que vieron, y no solo lo que vieron, impactó negativamente a toda una generación. El pueblo pudo haber llegado hasta allí y ver las cosas totalmente de otra manera, pero las vieron de la peor manera posible. Y eso fue porque le agregamos de nuestra cosecha a las cosas, muchas veces. Entonces, nuestra actitud tiene que ser diferente. Siempre nosotros somos de decir, a Kol le tova, todo es para bien. O como dice el dicho arameo,
Gamsule Tova. Todo es para bien. También esto es para bien. Porque realmente va a depender mucho de cómo nosotros tomemos las cosas a lo que ocurra después de ello. Podemos recibir una pésima noticia, pero esa noticia puede ser devastadora o puede ser incluso esperanzadora. Bueno, lo primero que lo que nos vamos a referir es el caso, ¿cierto?, de esto. Y que en sí hay comentaristas que dicen que en realidad lo que se mencionó aquí no fue la Shonara. No es que el pueblo hizo la Shonara, no es que el pueblo habló mal del Eterno, o sea, mal de la tierra. Porque el tema es, ¿se puede hablar mal de la tierra? ¿Hay una prohibición de hablar mal, por ejemplo, de una tierra? Bueno, en la Parashá, ¿cierto? Shelach se nos menciona esta historia de los Meraglim, estos exploradores, pero previo a eso, ¿cierto? La Parashá anterior culmina ¿con qué? Con la historia de Miriam. Miriam, ¿cierto? Que contrajo una llaga de lepra o de tzarat y fue expulsada del campamento por unos días, ¿cierto? ¿Por qué? Luego de haber hablado mal de Moshe. Entonces, esta parashá comienza luego con este caso de los Meraglim, estos exploradores. Pero, por ejemplo, Rashi comenta y dice, en realidad esto parece que estuviera mal cronológicamente. Parece que estos hechos no ocurrieron cronológicamente. Es demasiado brusco el cambio. Entonces dice, los acontecimientos de Korah incluso se interpusieron entre ellos. Él dice que Korah vino antes, el caso. Y él dice que en realidad este evento de los espías está puesto, o está yuxtapuesto, es decir, está puesto en medio de estos dos temas, que sí son cronológicos, el caso de Miriam y el caso de la rebelión de Korah. Pero él dice que este caso está interpuesto aquí, o yuxtapuesto. ¿Por qué? Dice él, si los Meraglim no hubieran sido tan malvados, habrían aprendido de lo que le sucedió a Miriam. Y eso les habría permitido impedir decir un mal informe negativo sobre la tierra. Sin embargo, estos malvados vieron lo que pasó y no aprendieron de ello. Es decir, lo primero que nos dice Rashi en este caso es, en realidad está puesto el caso de Miriam antes y luego el caso de Korah para dar a entender que ellos debieron haber aprendido de lo que le pasó a Miriam. Primeramente, ellos debieron haber aprendido de lo que pasaba si se hablaba mal de otro. Pero no aprendieron y dieron un mal informe. Entonces, él dice, de hecho, que el pecado de ellos no era exactamente la Shonara. Si bien el caso de Miriam sí fue que habló mal de Moshe, el caso de los Meraglim no es que fue la Shonara directamente, sino que la gran falta que cometieron es la falta de bitajón o emuná, confianza, fidelidad hacia el Eterno. Ese fue el gran problema de los espías. Cuando entraron, ¿cierto? Y vieron estas grandes fortificaciones, vieron gente muy alta, fueron testigos, ¿cierto? De cómo eso embargó sus corazones. Para ellos, ¿cierto? Si ellos intentaban entrar allí, iban a morir ellos, iban a morir sus hijos, sus esposas, iba a haber un desastre. Entonces, ese fue el gran problema de los Meraglim, que impactaron al pueblo. Fue un tema de bitajón, confianza, o emuná, de fe. Pero no fue en sí de la Shonara, dicen los sabios. Entonces, el punto es que ellos debieron aprender el poder que tenían las palabras. Como por ejemplo pasó con Miriam. Si una mujer tan justa como Miriam dijo algo solo ligeramente equivocado, erróneo, cierto, cuestionable sobre su hermano Moshe, al que de hecho ella amaba y respetaba, tuvo que salir, cierto, fuera del campamento durante prácticamente 7 días sufriendo esa vergüenza y humillación. Bueno, ¿cuánto ellos más debiesen conocer el impacto de las palabras si se hablara mal de algo y todo el pueblo lo hiciera? O sea, ¿por qué? En el fondo ellos debieron reflexionar cómo es que el Eterno reaccionó con tanta dureza contra Miriam por un caso ligeramente, donde ella habló ligeramente mal de Moshe, ni siquiera fue algo tan fuerte como lo que hicieron ellos.
y todo lo que les sucedió y cómo ellos no aprendieron de eso, de esto. Entonces, eso debió haberles hecho entender a ellos que en realidad ese mal hablar sobre algo puede ser peor para el Eterno de lo que ellos imaginaban. Una queja, un reclamo, hablar mal de algo, de alguien, para el Eterno es mucho más importante que a lo mejor lo que a nosotros nos pareciera. Porque lo que habló Miriam quizás fue algo ligero, no fue tan malo. Pero aún así le vino una consecuencia terrible, una vergüenza. Entonces es más importante de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos para el Eterno, o lo que nosotros estamos hablando en nuestra vida. Es mucho más importante de lo que pensamos. Todo eso tiene un poder muy alto. Si ellos hubieran aprendido, ellos hubiesen tenido más cuidado al hablar o cómo decían las palabras del informe. Debieron haber pensado, ¿cierto? ¿Estamos seguros de lo que vamos a decir? ¿Estamos 100% seguros de emitir un juicio subjetivo, valórico? ¿Cierto? Un juicio de valor diciendo, no, vamos a morir si entramos a esta tierra a conquistarla. ¿No nos sacó el Eterno de Egipto con grandes señales? ¿No dividió el mar por nosotros? Antes de hablar algo, debieron haber pensado, ¿qué es lo que representa para el otro lo que yo voy a decir? Esto es como el caso de del matrimonio. Muchas veces una palabra de uno termina afectando terriblemente a la otra persona. Y la persona se dice, ¿y por qué? ¿Qué dije? ¿Qué hice mal? Bueno, lo que tú estás diciendo no solamente es lo que estás diciendo, es lo que significa detrás de ello. Y en el fondo es todo el camino que hay detrás para llegar a decir algo como esto. ¿Tiene o no sentido o peso que digas algo como esto ahora? Entonces, nosotros tenemos que hacer este ejercicio. Si no lo hacemos, vamos a vivir nuestra vida hablando por hablar, diciendo cosas sin pensarlas, y en realidad puede que nos traigan terribles consecuencias. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de la manera en que habla, se dirige a las personas, o las requiere, o inquiere sobre otros, o habla sobre otros. Porque puede ser mucho más importante de lo que pensamos, de la manera en cual nosotros nos referimos a los demás. Puede ser muy difícil todo este tema. Entonces, preguntémonos ahora, ¿estamos poniendo a prueba al Eterno? ¿Lo ponemos a prueba? ¿Está bien esto? ¿Debemos hacer esto? Bueno. Los Meraglim lamentablemente, ¿cierto?, trajeron un mal informe de la tierra que habían espiado los hijos de Israel y ellos dijeron, la tierra que espiamos es una tierra que consume a sus habitantes. Toda la gente que vimos allí era de gran estatura. Es decir, esta tierra consume a sus habitantes. Aquí no vamos a sobrevivir, ¿cierto? Lo que vimos allí fue gente muy alta. No vamos a sobrevivir. Entonces, el pecado que ellos cometieron, como hablamos, está relacionado con una falta de confianza. Pero no fue como otros pecados que habían ocurrido anteriormente, o quizás que ocurrieron posteriormente a lo largo de estos 40 años. ¿Qué es lo que nos dicen los sabios al respecto? Dicen los rabinos en el Pirkei Avot. Dice, con 10 pruebas pusieron nuestros antepasados a prueba al santo bendito sea en el desierto, como dice. Me han puesto a prueba 10 veces y no escucharon mi voz. Bueno, eso dice la Torá, Números 14:22. Me han puesto a prueba 10 veces y no escucharon mi voz. Entonces, los rabinos dicen, bueno, con 10 pruebas pusieron nuestros padres, nuestros antepasados, en el desierto, ¿cierto?, a prueba al Eterno. La pregunta es, este caso, ¿cierto?, cuando dice, la Torá dice, me han puesto 10 veces, es decir, esta es la número 10. Hubo 9 anteriores, pero esta es la 10ª. ¿Qué es lo que pasó en esta 10ª? ¿Qué es lo que pasó en las 9 anteriores? ¿Qué es lo que pasó en esta? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, en las primeras 9, podríamos decir que hubo, los sabios dicen que realmente no hubo pecado en sí,
sino que dice la misma Torá, me han probado 10 veces. Es decir, no es que cometieron una transgresión directa, no es que han pecado contra mí 10 veces, sino que la Torá dice, me han puesto a prueba 10 veces. Me han probado, me han tentado 10 veces. Ese es el punto que dice la Torá. Es decir, que en cada una de ellas se puso en crisis la confianza o la lealtad que tenía el pueblo de Israel con el Eterno. En cada una de esas pruebas se puso, ¿cierto? Valga la redundancia, a prueba la lealtad del pueblo hacia el Eterno. O sea, ocurrieron varios hechos y el pueblo tenía que salir airoso de esas situaciones y no al revés. ¿Ya? Es decir, es probar la lealtad también. Y como dice aquí en el texto, dice, me han puesto a prueba 10 veces y no escucharon mi voz, pero es interesante que allí dice que el texto habla como que me han puesto a prueba como a mí, ¿cierto? No es que yo los he puesto a prueba a ustedes, sino que ustedes me han puesto a prueba a mí. Ustedes han decidido a mí enfrentarme en situaciones complicadas para que yo les demuestre a ustedes que yo soy leal con ustedes. O sea, por un lado podríamos decir, claro, el pueblo fue puesto a prueba, a ver si confiamos o no, pero en realidad está diciendo el texto, ustedes me probaron a mí. Si es que yo era leal con ustedes, todas estas ocasiones. O sea, el pueblo tentó o probó al Eterno si es que él realmente era fiel con ellos o no. Y la mayoría de estos pecados anteriores, hasta este, es decir, las 9 pruebas anteriores, fueron cometidas por quienes. Y la Torá habla de un Erev Rav, que es una multitud, un remanente, ¿cierto?, de la multitud. En el fondo se está refiriendo, hay un grupito de revoltosos, o como traduce alguna Biblia, una chusma. Hay un grupo de personas que provocó esas 9 tentaciones anteriores, o pruebas al Eterno. Entonces, ellos finalmente, ¿cierto?, fueron los que quisieron poner a prueba al Eterno. ¿Y qué es lo que pasó? Que todo el pueblo fue arrastrado también. O sea, se puso a prueba y mucha parte del pueblo también quiso poner a prueba al Eterno. Y tentó y cayó en esta situación. Entonces, ya estamos entrando un poco en la reflexión hacia dónde la vamos a llevar hoy día. Y realmente hay situaciones donde la gente decide poner a prueba las circunstancias, lo que estamos viviendo, la situación, etc. No es que las cosas estén del todo mal, no es que haya malas noticias, sino que la gente decide poner a prueba, digamos, el sistema. Cómo están funcionando las cosas. O quién está al mando. Queremos poner a prueba si esto de verdad funciona bien o no. Y en parte esto fue lo que hizo ese Erev Rav en las 9 pruebas anteriores. Puso a prueba. Tenemos hambre. ¿No comíamos mejor antes? Tenemos sed. ¿No bebíamos más antes? Esto, otro. Pusieron a prueba al Eterno. Y quisieron poner a prueba, ¿cierto?, los límites de si él era leal o no. Porque hasta allí no había nada que indicara que el Eterno no estaba con ellos. Todo lo contrario. Estaban las pruebas, las señales, la nube, etc. Pero aún así hubo un grupo de gente que quiso poner a prueba la situación, el momento, cómo ellos se organizaban y quién estaba al mando en el fondo. Moshe, ¿cierto?, al Eterno mismo en el fondo, y quisieron poner a prueba ese momento, aunque ellos estaban bien. Entonces, este es el gran problema, que ese grupito de personas, ese Erev Rav, llevó a toda la nación, finalmente, a que esas pruebas terminaron siendo pecados y grandes problemas para toda la nación. Que un grupito de personas se rebelara provocó finalmente mortandad en medio de toda la nación y que todo el pueblo finalmente fuera rechazado. Pero, ¿cuál es el punto también? Que el Eterno hasta entonces no les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra de Israel porque han sido rebeldes, me han puesto a prueba, se han dejado llevar por los que en el fondo están siempre alentando y se están rebelando. No.
no aparece eso, sino hasta esta 10ª prueba, que fue la de los 2 espías. Entonces hay una diferencia, ¿cierto? En las 9 anteriores, cada vez que ocurría un pecado mayor, cada vez que era peor, el resto de la nación, ¿cierto? Vivía con temor de que el Eterno los dejara y los desamparara en el desierto. Por lo tanto, inmediatamente se arrepentían, ¿no? El pueblo trataba de encarrilarse nuevamente. Entonces, eso es que dice que lo han puesto a prueba. Es como, mira, ¿y qué? Si no, como súper mal aquí contigo, con lo que tú me has llevado. Es como un niño le dijera al padre o a la madre, le dijera, oye, esta comida que tú haces es súper mala, no vale nada. ¿Y qué diría un padre o una madre? A ver, una expresión típica. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que me estás hablando así? ¿Y qué hace un niño, por ejemplo? Inmediatamente se asusta, tiene temor en ese momento. Le viene, ¿cierto? Ese temor reverente que debes de tener. Y bueno, y se retracta. Porque si sube el tono, viene castigo. O viene una reprensión. Entonces el niño sabe que dijo algo equivocado, puso a prueba ahí al decir eso y baja un poco. Entonces esto es similar. Los hijos de Israel pusieron a prueba como un niño al Eterno. Que en el fondo se quejó. Y el Señor dijo, a ver. El pueblo reaccionó, rectificó. Pero hubo un momento, que fue esta 10ª prueba, donde el niño no solamente dijo, esto está malo, sino el padre le dijo, a ver, o la madre, a ver, eso no está bien, ¿cómo me hablas así? Pues te hablo como quiero, y mira todo lo que he pasado acá, y estoy pasando hambre, esta comida es mala. Y finalmente, aquel niño, ¿cierto?, que iba tomado de la mano en el desierto, se rebeló totalmente. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué 9 veces el Eterno jamás les dijo no entrará en la tierra de Israel y esta 10ª sí? ¿Cuál es el punto? Entonces, el punto es que todas esas 9 ocasiones fueron guiadas por Erev Rab. Todo partió por una multitud de gente que se rebeló, que hizo una revuelta, que se quejó, destruyó quizás los parámetros que llevaban, quería irse en contra de todo. Y todo el pueblo lo siguió, pero se frenaron. Pero esta 10ª vez, ¿quiénes fueron los que llevaron a ese caos? Los 12. Que eran, como leímos en hebreo, nací. Eran príncipes, nobles del pueblo. Es decir, ya aquí no podíamos decir, oye, fueron los... No, fue ese Erev Rab, fue esa gentuza que siempre está haciendo desórdenes. No, esta vez fueron incluso los príncipes de cada tribu. Es decir, las personas más dignataria en el fondo de toda la población, de todo el pueblo de Israel. Ellos fueron los que cometieron esta transgresión y llevaron al pueblo a esto. No fue gentuza, fueron los líderes de la nación. Y esa es la gran diferencia de este mal informe. ¿Y por qué fue todo tan diferente? Entonces, ¿en qué terminó, cierto, todo esto con el mal informe? Más que prueba, terminó siendo un gran pecado. Pusieron a prueba, pero terminaron en un gran pecado. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Es decir, no te quieres comer la comida. No me quiero comer esta comida. Pues no comerás. Y no te voy a dar nada más de comer, en el fondo. Y nunca más vas a probar algo. Salvo ahora tus hijos, en el fondo. Los que vienen después de ti. Otros van a comer esto. Y tú no. ¿Se imagina usted castigar a un hijo de esa manera? Es fuerte, ¿no? Usted a lo más le dice a su hijo, a lo mejor, bueno, anda a reflexionar o a veces se castiga. Si es que no quiere reflexionar. Cuando hay una queja muy fuerte. Pero después de decirle, nunca más vas a volver a probar esto y otro va a probar por ti, es fuerte. ¿Por qué? Porque estos ya no eran niños, eran los príncipes del pueblo que llevaron la carga de Israel. No es simplemente una queja, ya es algo serio. Por eso, más que prueba, terminó siendo un gran pecado. El episodio, en el fondo, no fue solo esa prueba, terminó siendo muy severo para el pueblo de Israel. Y ese gran pecado fue lo que se cobró
que ellos no pudieran entrar en la tierra de Israel y vagaran por el desierto. Fue en pecado, no fue solo un error. Incluso, imagínense la historia del becerro de oro. Ni en ese momento se les castigó, porque también fue un momento que pusieron a prueba al Eterno. Pero finalmente rectificaron, ¿no? Pero aquí, no. Simplemente el pueblo se echó a morir y hubo solamente un par de personas, Joshua y Caleb, ¿cierto? Que se salieron de esa situación. Toda la gente se dejó llevar. No hubo ni una tribu especial ni nada. Todos cayeron. Entonces, este fue el gran problema. Fue todo Israel. Ahora, nosotros tenemos que preguntar, ¿cómo es posible realmente que el pueblo... José imagen. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel rechazara la tierra? ¿Cómo es posible? Se supone que salieron para ello. ¿Cómo es posible que ahora la estuvieran rechazando? Si les costó tanto llegar hasta allí. ¿Sabían en el fondo que Dios quería que entraran allí? ¿Sabían que el Eterno cuidaba sus pasos, que estaba con ellos? Y sabían también que el Eterno castigaba rápidamente a sus enemigos. O a ellos los reprendía y los volvía a encarrilar cuando ellos se rebelaban. Entonces, esta es la pregunta, ¿estaban simplemente buscando problemas? ¿Era una misión suicida? ¿Simplemente querían problemas? Pues parece que sí. Parece que sí. Los hijos de Israel buscaron problemas donde no habían problemas. Y esa es la verdad. Ese es el problema. Peor, buscaron problemas donde no habían problemas. Hubo un informe, pero el informe objetivamente, si bien no era quizá el más alentador porque no era sencillo probablemente poseer la tierra de Canaán, pero ellos buscaron problemas donde no lo sabían. Se echaron a morir sin siquiera haber levantado una espada o peleado. Se echaron a morir sin siquiera haber planificado si era viable o no conquistar. Sin siquiera escuchar la palabra del Eterno o cómo Él lo iba a respaldar hasta ese momento, como ya lo había hecho. Simplemente buscaron problemas y ninguna solución. Buscaron problemas, buscaron problemas, buscaron problemas. No vieron nada bueno detrás de la situación. Gente que buscó problemas. Lamentablemente, eso fue lo que pasó en el desierto. Y como vemos en la imagen, la mamá, ¿cierto? Ahí está mirando al niño problema. Está ahí y no quiere nada. Ya a ese niño tiene que haber reclamado, ¿cierto? Algo no le gustó, quería algo, que le compraran algo. Y el niño, la madre le dijo no. Y el niño hizo una pataleta, ya no quiere más, no quiere saber más de la vida, no te escucho. Se parece a mí el niño cuando era niño. Se parece un poquito a mí de niño. Pero me refiero a la foto. Aunque todos hemos hecho pataletas, ¿no? En la vida. Yo creo que sí. Quizá haya alguna excepción. Yo creo que todos hemos hecho alguna pataleta en la vida. Así que, lamentablemente, en la vida hay momentos donde solamente buscamos problemas. Y esa es la verdad. Podemos tener cosas muy buenas. Ese niño está bien vestido, tiene un bonito hogar, quizás tiene su familia, tiene de todo. Pero quería algo y eso que no tuvo fue el problema más grande de la vida. Esto es una actuación, pero a lo Hollywood, ¿ya? Entonces, realmente esto lo podemos comparar con un niño. Nuevamente vamos a ir al caso del niño, vamos a hablar un poco de esto. Es sorprendente muchas veces cómo los niños corren con este peligro de buscar tanto problema. De hecho, no solamente los niños, sino que muchas veces los adolescentes, sobre todo en cierta edad, que le llamamos como la edad de la rebeldía, la adolescencia, ¿cierto? En cierta edad, justamente el momento donde los niños, o todos que tuvimos esa edad, buscamos más problemas. Y esa es la verdad. A veces incluso hay jóvenes que están dispuestos a arriesgar muchas cosas y corren riesgos muy altos, muy, muy altos, donde se pone quizá en riesgo su vida, su integridad, su salud, pero igual asumen los riesgos. Están buscando problemas. ¿Y por qué?
No tienen temor de perderlo todo, su vida, su integridad. Hablemos, por ejemplo, de los casos de las drogas, muchas veces, cuando los jóvenes buscan eso, o buscan muchas veces los licores, en el alcohol, pero digamos exageradamente, o en otros tipos de vicios, o quizás en temas sexuales, o quizás temas de dinero, que buscan ganar dinero a toda costa, se atreven a robar, o quizás nosotros podemos hablar incluso hoy día como vemos los casos, hemos visto las protestas. Jóvenes, y de hecho ni siquiera son jóvenes, son adolescentes, menores de edad, cómo están dispuestos a pelearse muchas veces con las fuerzas policiales, donde ellos no tienen ni nada de seguridad, y aún así, frente a frente peleándose, sabiendo que pueden salir heridos, sabiendo que los pueden, que ellos en el fondo no tienen el derecho a hacer violencia, pero la fuerza policial sí, ¿cierto? Que le otorga el Estado, las leyes. Ellos son los que pueden ejercer violencia, pero ellos no. Y son capaces de ir hasta la última circunstancia a pelearse con alguien, mano a mano, arriesgándolo todo. Hoy día esta actitud la vemos bastante frecuente. Hay casos, ¿cierto?, donde personas están dispuestas de verdad, no le importa dar su cara, mostrarse ni nada, y si son encontrados en una situación así, vuelven de nuevo y arriesgan más todavía. Y uno se pregunta, ¿y por qué hacen esto? ¿Cierto? Porque uno debiese hacerse esa pregunta, o sea, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Por qué llegan tan lejos? O sea, ¿qué es lo que impulsa realmente a que se rebelen contra una autoridad? ¿Es ese deseo de ser libres? ¿Se justifica todo ello? ¿Por qué asumen tanto riesgo tan trágicamente? Así como un niño se, no le importa, o sea, nada, o sea, un niño, y uno entiende porque ya no tienen mucha conciencia, pero muchas veces los niños hacen una pataleta y no le importa nada. Bueno, a veces los adultos y los adolescentes se comportan o nos comportamos así. Somos como niños. Entonces, hay algo que mueve, ¿cierto?, a las personas a decir que, aun cuando vamos más allá de los límites, hay algo que está bien, por lo que yo tengo que hacer esto, ¿cierto? Hay algo que los lleva a sentir que está bien que hagan todo eso, que tienen derecho a hacerlo, ¿cierto? No, que tengo derecho a que si yo siento que alguien me robó, yo le robo también. No, que si alguien me saqueó, yo lo saqueo, ¿no? Porque esas son las típicas cosas que incluso hoy día, bueno, no hoy día, pero hemos escuchado también en nuestra nación y que estamos viendo en otros lugares. O sea, ¿hasta dónde van los límites muchas veces de lo que se reclama? Incluso se usa la transgresión o el pecado para irse en contra de la autoridad. O sea, estoy dispuesto a cometer un delito porque me quiero rebelar. O sea, no busco un medio válido para demostrar mi descontento, sino que estoy dispuesto incluso a cometer un delito. Y no importa, porque se valida lo que yo estoy haciendo. Contra esa figura de autoridad o eso que quiere oprimirme a mí. ¿Hasta dónde? O sea, esto no es simplemente buscar problemas. ¿Se justifica nuevamente? Preguntémonos. Porque son preguntas que hoy día las nuevas generaciones hay que hacerles. Hay que hacer estas preguntas. ¿De verdad se justifica todo esto? ¿Sabe usted que si nosotros habláramos de un tema social aquí, sí, lo van a empapelar de cosas? ¿De verdad se justifica la actitud? ¿Es necesario llegar tan lejos? Hoy día vemos, nosotros en nuestro país, un caos. Nosotros vemos un caos, quizá hoy día no tanto en lo social, pero sí quizá lo tuvimos. Y en política muchas veces. O sea, vemos un caos hoy día. ¿Se justifica que haya tanto caos o que la gente quiera ir cada vez más lejos y quiera cada vez romper más límites? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bueno, un comentario paréntesis. Realmente, si alguien preguntara, o me preguntara, no tengo idea hasta dónde vamos a llegar en cuanto a nuestro país, por ejemplo. Porque hoy día parece que no hay límites, para nada. Nada tiene límites. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde llega una persona que tiene una queja delante del Eterno o delante de sus padres? ¿Hasta dónde podemos llegar realmente?
¿Dónde? Aparentemente, ¿cierto? De hecho, la mitzvah de no codiciar está relacionada con la mitzvah de honrar a los padres en los 10 mandamientos. Van de la mano, están como... Perdón. Están interconectadas, digamos, por el orden que tienen los 10 mandamientos. Dicen los sabios que estos dos mandamientos están conectados y que el no codiciar lo que otros tienen corresponde a la mitzvah también equivalentemente de honrar a los padres. Es decir, los padres representan en la vida un ejemplo de autoridad, una figura de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que impone esa figura de autoridad? Límites. Establece límites y acuerdos en los cuales convivimos sanamente. Porque un niño, ¿qué es lo que aprende de sus padres? ¿Qué se come y qué no se come? Porque el niño no puede echarse toda la boca. Cómo se actúa y cómo no se actúa, qué está bien y qué está mal, cómo se habla y cómo no se habla, qué actitud es buena y qué actitud es mala, qué le corresponde hacer para recrearse y qué no es bueno para que se recree. Entonces, los sabios dicen y sitúan esta mitzvah del orden de honrar a los padres con la mitzvah de no codiciar. Porque la codicia, ¿qué es lo que representa? Lo que le pertenece a otro. Es todo lo contrario en el fondo. Es decir, es la voluntad de romper los límites de lo que el otro tiene. O sea, esto es lo que me conviene a mí, pero yo quiero lo que el otro tiene. Este es el límite que me hace bien, pero yo codicio algo más allá del límite de lo que me hace bien. Entonces, dicen los sabios y explican esto en el fondo. La mitzvah de honrar a los padres, la figura de autoridad, se ve rota cuando hay codicia. La codicia, que va de la mano con la envidia. Envidia, codicia, celos. Son tres cosas que están conectadas, ¿ya? Que probablemente lleva al enojo también, pero eso viene después. La codicia, la ambición, la envidia son la misma cosa prácticamente. Y es la codicia lo que lleva muchas veces a la persona o a la humanidad a buscar problemas. Sencillamente. No hay otra explicación. ¿Por qué buscar tanto problema? ¿Por qué sobrepasar tanto los límites? Codicia. Yo quiero lo que es más allá del límite. ¿Por qué? Porque no me conformo con este límite. Porque yo creo que este límite está mal puesto. Yo quiero ir más allá del límite. Y estoy dispuesto muchas veces a hacer algo, a lo mejor, para sobrepasar ese límite. Muchas veces uno está dispuesto a prepararse, a estudiar, para ir más allá. Por ejemplo, si mi familia siempre ha llegado hasta cierto lugar o ha tenido a lo mejor siempre el mismo nivel de vida, yo quiero ir más allá del límite y prepararme más, estudiar más, para que me vaya mejor en la vida. Eso es un buen límite a superar, porque realmente estamos haciendo algo positivo. Pero la gente muchas veces tiene límites para codiciar más y más sin tener una preparación previa o sin ser algo justificable o justo, sino que simple envidia y codicia. Y eso ya es muy peligroso. De hecho, dicen los sabios que incluso eso fue el gran problema que tuvo la generación del diluvio, que codiciaban los de los demás, que se engañaban porque deseaban los de los otros. Ignorar y romper cualquier límite para yo tener lo que otro tiene, o tener más de lo que tengo. ¿Pero cómo? Quiero obtenerlo quitándole a otro, por ejemplo. Y muchas veces hoy día, no es que estoy hablando de que la discusión no sea buena, porque hoy día, ¿cierto? En los países se discuten estos temas, por ejemplo, a través de los impuestos. Muchas veces, podemos demandar más de algunos para solucionar otros problemas. Hay una discusión que es válida. Pero nuestro punto va a lo que hay en el corazón, ¿ya? No estamos diciendo si algo está bien o mal, discutirlo, sino lo que hay en el corazón de nosotros. Buscamos problemas porque codiciamos y envidiamos lo de los demás. Siempre que vamos allá, o sea, es lo mismo con un joven o un adolescente cuando quiere drogarse, ve que otros lo hacen, tiene envidia, quiere saber lo que el otro siente. Cuando, o a lo mejor el tema sexual también, quiero saber lo que se siente, o deseo más y más. Y quieren pasar ciertos límites. Y en el fondo, todo lo que establecen los padres son estos límites que han decidido, que la experiencia les ha dado para que nosotros podamos vivir bien, tranquilos, que nos vaya bien.
esperar que siempre sea así el caso. Sabemos que muchas veces ocurren deficiencias en la paternidad. Sabemos que es así. Pero aún así hay una preocupación y si hay alguien que recuerda algo bueno, es porque hubo alguna preocupación y un límite y nos ayudó en la vida. Así que allí está el problema. Buscamos problemas porque tenemos envidia y codicia. Buscamos problemas por eso. Esa es la verdad. Encontramos problemas en todo porque creemos que todo está mal, porque queremos que todo esté mejor. Y la pregunta es, ¿y cómo arreglamos las cosas? Y nos quedamos en el deseo de que todo esté mejor porque codiciamos algo mejor. La pregunta es, ¿vamos a trabajar para algo mejor? ¿O simplemente estamos buscando problemas? Por ejemplo, para seguir profundizando un poquito más sobre este tema. Lamentablemente, estas actitudes infantiles las vemos demasiado a menudo. Lamentablemente pasa esto. Y no solo los niños, sino los adultos también. ¿Cómo, cierto? Es como, por ejemplo, los niños son capaces de decir o de enfrentar a los padres diciendo que saben más que ellos o que están equivocados. ¿Cómo un niño es capaz de plantarse muchas veces delante de los padres y decirle que está equivocado? Sabiendo en el fondo que el otro tiene mucha más experiencia y ha vivido mucho más. ¿Cómo es capaz de plantear esta idea errónea? Bueno, muchas veces también los jóvenes, los niños, los adolescentes se consideran, o los adultos irresponsables, se consideran clarividentes, que saben todo lo que va a venir a futuro, que saben con claridad todo lo que ellos quieren en la vida, lo que va a pasar, con cada cosa que ellos saben, y no los padres, por ejemplo. No, es que lo que me dice mi padre está mal. Yo sé lo que es mi vida, dónde va a ir, dónde la voy a conducir, y yo sé en el fondo y tengo claro que si hago esto me va a ir bien. Y los padres le dicen, pero esto no está bien, esto no es debido, busca esto otro. Aún así, hay gente que cree saberse el futuro de memoria, que ya vivió en el fondo y va a saber dónde va a llegar claramente y fácilmente, cuando la vida no es tan así. Y los padres le dicen, prepárate, sí. Estudia, prepárate. Haz algo por esto, trabaja, usa disciplina. Haz tu cama, cualquier cosa. Ten disciplina. Pero muchas veces los que buscan problemas creen que tienen la clarividencia, que saben todo lo que va a venir a futuro y que todo va a ser bueno y que todo va a ser mejor y que si yo en el fondo no respeto el orden o lo que mis padres me han enseñado, voy a conseguirlo igual y todo va a ser bueno. Creen orgullosamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa codicia ya les llegó. La codicia de romper barreras, romper y romper, obtener algo propio. No importa si se trata de destruir lo de los demás. Esta tendencia es humana. Es muy humana. Y es lo que vimos en el desierto, lamentablemente. Y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Es triste, pero bueno. Esto pasa en las familias, ¿cierto? Muchas veces. Cuando pasan los hijos. Cuando no hacen caso muchas veces. Y a veces los padres le dicen algo y así terminan por no hacer caso. El Eterno nos guarde en todo esto. Nos permite tener una conciencia limpia, escuchar consejos, no menospreciar la voz de la autoridad. No estamos diciendo que haya que oír todo tipo de abusos, sino que no menospreciar la voz de la autoridad. Entonces, no es que la juventud o los niños no tengan una visión propia que también sea, que haya que valorar y decir que en el fondo, oye, mira, igual son inteligentes, saben más o menos entienden y pueden generar algo positivo. No es que les quitemos todo ese valor a ellos, sino que simplemente muchas veces quieren cambiar las cosas o tienen una perspicacia tan grande o creen saber demasiado cuando todavía no entienden muchas de las cosas que funcionan en el mundo. No entienden cómo funcionan realmente las cosas. Y piensan cambiarlo todo sin conocer eso. Sin respetar el orden o el orden con el que coexisten todos. Entonces los niños buscan salirse con la suya y cuando vienen estas pataletas, no importa, no importa. Su vida depende de ellos. O sea, ¿te has visto alguna vez un niño hacer una pataleta pero escandalosa? Una niña, no sé. Bueno,
Te lo puede ir dando vueltas, gritando, dándose, revolcándose en el suelo, es terrible. Y los padres ahí como, uno los mira así, generalmente son padres que tienen ojera, que tienen grandes dificultades para controlarlo y ya es como, ¿qué puedo hacer? Ya ni vergüenza sienten de todas esas situaciones. Entonces, lo que pasa es eso, que muchas veces los niños suelen ir más allá de lo debido, porque todavía no conocen los límites. Por eso los límites de los padres y la autoridad es lo que corresponde colocar sobre ellos también. Ellos piensan que pueden salirse con la suya a toda costa. Pero realmente uno debe preguntarse, ¿puedo salirme con la mía sin que genere daño y malas repercusiones en los demás y en mí? Si no me hago esta pregunta, ¿puedo yo salirme con la mía sin hacerle daño a los demás o a mí mismo? Si yo no me hago esa pregunta y simplemente actúo, significa que hay codicia, envidia en mi corazón y eso es lo que me está moviendo. Porque yo estoy queriendo cambios, pero no me importa que vaya a dañar a otro o a mí mismo. No importa, pero quiero el cambio. O quiero hacer esto. Entonces, ¿a costa de qué? O sea, pretendo... Ni siquiera quiero minimizar los daños, no importa. Lo quiero hacer igual. Si uno no hace esta pregunta, realmente está buscando problemas en la vida. Todo, muchas veces los padres quieren... Se ven superados por esto. Imaginemos a un niño que va que los padres lo llevan al zoológico. Pero el niño es malhumorado e indisciplinado, imagínese usted. Los padres lo llevan a ver a los leones, pero se enfadó, pero el niño anda enojado, ¿por qué? Porque no le compraron caramelos. Es un ejemplo que aparecía en el Ministerio de Primero Fruto de Sion, que me gustó. Decía, imagínense, lo lleva a ver a los leones, o sea, imagínense, lo llevó al zoológico. Lo llevó a ver los leones, que los leones viven en otros lugares. Pero el niño anda enojado porque quería caramelo y no le compró caramelo. Lo llevó a ver las cebras, pero se enfadó, ¿por qué? Porque quería andar suelto y los padres, como había una multitud, lo llevaban de la mano. Y no, él quería andar suelto y andaba enojado porque no andaba suelto. Luego lo llevaron a ver a los monos, a los simios, pero se enojaron porque quería comer papas fritas y no se las compraron. Luego le compran las papas fritas, pero las deja sin comer porque se queja porque en realidad quería empanadas. Al final del día, no le interesó ni ver los leones, ni ver las cebras, ni ver a los simios, ni haber comido papas fritas, ni nada. Sino que se siente que tuvo un día terrible, miserable, que lo pasó mal, que lo trataron mal, que no le dieron en su gusto, fue el peor día de su vida. Aun cuando los padres lo llevaron al zoológico a ver esto otro, le compraron las cosas. Cuando ya se sintió demasiado exasperado y el niño vivió el peor día de su vida. Lo que pudo haber sido una buena experiencia, lo que pudo haber sido una vida a lo mejor positiva, ellos lo vieron como algo totalmente negativo y miserable. Es el peor tiempo que viví, la peor visita que tuve, el peor año que viví. Todo lo malo. Sin ningún motivo. Ahí quedó todo. Bueno, como personas adultas, la verdad, nosotros podemos llegar a caer en esto. Y los sabios dicen una frase muy interesante. Ellos dicen, quien difunde informes malos es como si negara la existencia de Dios. Dicen los sabios. Quien infunde malos informes es como que negara la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios escucha todas nuestras quejas y negatividad. Y dicen los sabios que eso equivale a cuando uno se queja tanto o tiene tanta... se siente tan miserable que hemos sido todo lo malo y todo lo peor. Dios escucha todo eso delante de Él. Y es como que nos comportáramos como quien no cree en Dios, en el fondo. Eso estamos demostrando, que somos como ateos, que no creemos en Dios. Quien difunde malos informes casi niega la existencia de Dios. Es como si se comportara que Dios no existiera. Y eso es lo que pasó con los hijos de Israel en este momento.
se quejaron tanto, se echaron a morir, que iban a vivir lo peor, que Dios los llevó hasta ahí con lo peor, que no iban a poder entrar, que los iban a exterminar, que negaron y se olvidaron de que Dios estaba allí y los había acompañado. Quien se queja demasiado y da un malo informe. O sea, quien es negativo siempre en todo lo que dice y habla y le reporta a los demás, es como que niega la existencia de Dios. Dicen los sabios. No fue diferente para los hijos de Israel y los espías también. ¿Cierto? Si bien ellos sabían que había un riesgo, ¿cierto?, en rechazar la tierra de Israel, aún así lo hicieron. Rechazaron la tierra. Ellos sabían que iban a tener que entrar en guerra. Pero, ¿qué era más fácil? ¿Irse en guerra contra los cananeos o irse a pelear contra Dios? ¿Qué era peor? ¿O qué es más terrible? Enfrentarse a Dios, ¿cierto? Tener temor de Él. Entonces, había una manera solamente de averiguar qué era peor. Quejarse y echarse a morir. A ver si antes, en todas estas pruebas donde el pueblo había tentado a Dios, nunca les dio en el fondo tan castigo, tal castigo como no permitirle entrar. Y si ahora nos quejamos de nuevo, y si de nuevo decimos que está todo mal, si nos echamos a morir, probablemente de nuevo Él nos va a rescatar, ¿no? Se estaban ellos en el fondo habituando a que la queja, el enojo, provocaba que el Eterno igual les diera las cosas, aunque sea la mala. Aprendieron de mala forma. Se acostumbraron a poner a prueba a Dios. Se acostumbraron a que poniendo la prueba resultaban las cosas. Si me quejo, hago una pataleta, Él me da algo. Y no es así. Hasta que viene el momento donde el niño le dice, no, no quiero esto, a la madre. No, no me voy a comer tu comida. No me gusta eso. Hasta que viene el momento, si no te comes esto, viene el castigo. Si no se lo comió, llegó el castigo. Llegó el momento. El pueblo pensó eso. ¿Y si rechazamos la tierra también? ¿Y si nos quejamos de ella? Así como hemos rechazado el maná, hemos rechazado esto otro. ¿Qué va a terminar pasando? Ya habló el Eterno a Moshe a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar esta congregación malvada? Ya voy a concluir, acabo de verla ahora. Malvada, que murmura contra mí, he oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como me habéis... Perdón, voy a colocar un poco más grande para que vean. Tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados, de todos los contados de 20 años hacia arriba que han murmurado contra mi desierto, y que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serán presa del enemigo, a ellos los introduciré. Conoceré la tierra que vosotros habéis despreciado. Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, sufrirán de vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto según el número de los días que reconocisteis la tierra, 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto haré. A toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto morirán y serán destruidos. Y cuando Moshe habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo lloró mucho. Y muy de mañana se levantaron, subieron a la cumbre del monte y dijeron, aquí estamos, subamos al lugar que el Señor nos ha dicho, porque hemos pecado. Demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Subestimaron la importancia que tenía la tierra de Israel. Subestimaron y pensaron que a lo mejor les bastaba con la Torá. Ah, pero si ya recibimos la Torá, hicimos el becerro de oro, tentamos a Dios, pero igual recibimos la Torá. Tentemos a Dios con la tierra, igual recibiremos la tierra. Subestimaron la importancia de la tierra de Israel y de la promesa del Eterno para sus vidas. Eso terminó pasando.
Cuando se quejaron por todo, subestimaron la promesa de Dios sobre su vida. Subestimaron el propósito, la voluntad del Eterno que tenía para cada uno de ellos. Y por eso no entraron. Subestimaron lo que el Eterno tenía preparado para ellos. Porque dijeron, si otra vez no nos pasó nada. Asumieron en el fondo que podían tener la Torá y la tierra. Así de fácil. Y es un paquete completo. Y con esto concluimos y cerramos la idea. A ver, parece que hay un comentario aquí. Esto suena. Cuando uno comprende que su padre tenía razón, ya tiene un hijo que piensa que su padre está equivocado. Sí. Cuando uno comprende que su padre tenía razón, ya tiene un hijo que piensa que su padre estaba equivocado. Así es el ciclo. Muy parecido, ¿no? Esperar que tengamos, como dice la oración, cuando la mujer enciende las velas de Shabbat, hijos sabios, ¿cierto? Temerosos de Dios, amantes de la Torá, que realmente sean justos, piadosos, que busquen lo bueno, que así sea, y que no se repita ese dicho. Porque es triste, pero es así. A ver, antes de dar el final, dice en el versículo 1, al decir a Hashem le habló a Moshe diciendo, si quieres envía para ti. Ese si quieres, deja la decisión en Moshe según la Torah de Met. Sí, porque dice lej leja, no es si quieres, dice envía para ti. Es como cuando le dice a Abraham lej leja, vete por ti, por tu propio bien. Esto es envía para ti. Yo ya sé cómo es la tierra. ¿Eres tú? Ustedes los que quieren saber. Al final, veamos los límites, probemos, tentemos. ¿Acaso el Eterno ya no nos había dicho cómo era la tierra? ¿Que era buena? ¿Por qué ahora queremos saber si de verdad es buena? Es lo mismo que pasó con Abraham, que le prometió al Eterno que le iba a dar un hijo. Y dijo, ¿y cómo sabré yo que he de tener un hijo? Ey, dudó, pitajón. Dicen los sabios, 3 maravillosos regalos fueron dados por el Santo bendito sea al pueblo judío. Y todos ellos fueron dados a través del sufrimiento. Son la Torá, Eretz Israel y el mundo venidero. Es decir, los sabios explican que estos 3 son uno. Quien recibe la instrucción de la Torá, inmediatamente tiene una promesa, la tierra. Una promesa, una heredad. Inmediatamente el Eterno le ofrece una morada, ¿no? Y con ello viene justamente el mundo venidero, la vida eterna. Estos 3 son uno. Al rechazar uno, el pueblo de Israel rechazó, ¿cierto? La tierra de Israel, rechazaron los otros 2. Y ese es el problema. Y dicen que, aunque ellos hubiesen sido justos y hubiesen guardado la Torá, el hecho de que rechazaran la tierra de Israel hizo que no pudieran entrar en ella y ni siquiera su Torá les bastó. Y incluso los sabios van más allá y dicen que incluso perdieron el mundo venidero. Y no tampoco entraron en el mundo venidero. Perdieron su porción allí y la Torá que habían guardado hasta ese momento se les hizo como nada, porque no alcanzaron la promesa. A veces una prueba puede salir trágicamente mal y acabar en resultados terribles. Entonces el pecado continúa quizás hasta el día de hoy. Hay un comentario interesante para ir cerrando las ideas. Rabbi Dessler, él escribió lo siguiente. Incluso si sostienes que la formación del Estado de Israel en 1948 no fue el comienzo de la redención, o sea, aun si dices que no es el comienzo de la redención el que hoy día haya un Estado de Israel y Israel haya vuelto a la tierra, no puedes negar que fue un tremendo milagro y un acto de la providencia divina y por lo tanto digno de nuestro aprecio. Ciertamente no se puede despreciar y quien lo haga, advierte él, tendrá que responder ante Dios. Es interesante lo que él nos dice. Dice, aun cuando tú no creas que este moderno Estado de Israel, la tierra de Israel, ¿cierto? Hoy día, que sea en el fondo el comienzo de la redención de este ciclo de Dios que va a restituir las cosas, aunque tú pienses que solo fue el sionismo, fue algo político, movido por intereses solamente y nada religioso o en miras a Dios, aun cuando tú pienses eso, no puedes negar que fue un tremendo milagro y que fue su providencia, es decir, fue su hashgaha, fue su voluntad divina la que permitió que Israel volviera a la tierra
Aún si tú no consideras en el fondo todo eso que fue algo totalmente divino, debes reconocer de todas maneras que Dios lo permitió y es algo digno de aprecio, porque Él le permitió a esta generación, a esta época de judíos volver a esa tierra. Por lo tanto, igual debieses considerarla para bien. Porque dice, si no lo haces así, también deberás responder ante Dios. Porque estos tres son uno. Si aceptamos la Torá, aceptamos también las promesas de la Torá y la tierra, que Él legó, ¿cierto?, a Israel. Y también aceptamos de esta manera el mundo venidero y que en el reino vendrá Él a gobernar, ¿cierto?, también desde esta tierra, de la tierra de Israel. Entonces negar una es negar la otra. Como vimos en el curso de Yesod, tres fundamentos: la escritura, el pueblo y la tierra de Israel. Fundamento de, eh, de, bueno, de la escritura. Entonces, no pongamos a pruebas al Eterno. No seamos así, porque podemos perder una, la otra y la última también. No pongamos a prueba al Eterno, ni su providencia divina. Y cierro leyendo lo que dice la Escritura. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Yeshua el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que se le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero el Mesías fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, templo. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba. Vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón, no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por rechazar la tierra, perdieron incluso sus buenas obras y el mundo venidero, su reposo. Por eso, hermano, no vivamos de quejas. Sepamos cuáles son los límites. Y también enseñemos en este tiempo que hay límites. Porque hoy día no sabemos hasta dónde se puede llegar la gente o las nuevas generaciones. Ya estamos viendo cada vez romper más y más límites. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nosotros tengamos claras cuáles son nuestros límites en cuanto a la Torá, nuestros valores, etc. ¿Para qué? Para que no los traspasemos, aún llevados por la gran multitud. Y seamos como Yehoshua y Caleb, que no se doblegan ante todo el pueblo de Israel prácticamente. Que el Eterno nos bendiga a todos y Él nos dé, ¿cierto?, un generoso Shabbat, un buen tiempo y una gran semana también. Shalom a todos.